Vos igual hablás como de tres razones en simultáneo, corregime si estoy equivocado, que terminan empujando a la fe católica. Una es toda esta serie de incongruencias o cuestiones que no terminaban de encajar en el Mm. mundo evangélico, ¿no? O en el mundo protestante. Otra tiene que ver con una profunda convicción. Y la tercera, yo creo que es lo de la Eucaristía, ¿no? Ujú. Esas son como las tres puntas que a vos te terminan empujando hacia el mundo católico, ¿es verdad? Sí, 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 sí. El primero fue el sentir interno. Eso fue primero. O sea, Primero sentiste y no, después. no en un orden cronológico, sino en un orden de importancia. Es como lo decíamos Sí, al sí, sí, sí. principio. Vos podés Ok. estar intelectualmente convencido de algo, pero no llegás a asimilarlo, a vivirlo, hasta que no sufrís ese clic interno, que es una experiencia que te da la paz interna que ningún tipo de argumento o silogismo te puede dar. Yo te Ok. puedo convencer de algo vos intelectualmente y mismo así no cambiar tu vida. No, porque vos sentís otra cosa. Totalmente. Entonces el cambio de lo que vos sos, el cambio tiene que ocurrir ahí adentro. Ahí. Tiene que estar respaldado por lo que te pasa acá. Pero el cambio vos lo tenés que sentir ahí. Eso lo explica perfecto también C.S. Lewis en su propio libro, Mero Cristianismo. Entonces, eso es lo que yo digo primero. Es esa voz acá adentro que me dice, loco, estás bien. Este es el camino correcto. En primer lugar, eso. Ahora, eso no quiere decir que no tenga argumentos para justificar lo que pasa dentro mío. Y ahí vienen los otros puntos. Uno es la incongruencia dentro del mundo evangélico. No solamente la incongruencia, sino la injustificación histórica que hay en el mundo evangélico. Pero por dar un ejemplo, seamos honestos. Si yo voy a, a charlar con un hermano evangélico o a una iglesia evangélica, porque estoy necesitado de Dios. La persona que se acerca a una iglesia es porque está necesitada de Dios. Tiene un vacío existencial que necesita suplirlo con aquel que es causante de todo, aquel que le da la razón a mi existencia. Bien, yo necesito la verdad, no necesito una opinión, necesito la verdad. Estoy cansado de opiniones. Para opiniones tengo un mundo lleno de filosofías. Tengo corrientes ideológicas, filosóficas, justificaciones, desarrollos académicos, argumentos y demás. Está lleno el mundo de opiniones. Yo no quiero más opiniones. Quiero la verdad. Cristo no vino a dar una opinión. Cristo expresó la verdad. Porque muchas veces dice, bueno, ser cristiano, ¿qué es? Es ser seguidor de Cristo. Ok, pero ¿qué es ser seguidor de Cristo? Porque si no lo planteamos de forma muy romántica, ser seguidor de Cristo es, bueno, No, no, entiendo, pero no te vayas. Estás con el hermano evangélico. Se acerca a la persona no cristiana y que quiere llenar este vacío. ¿Y cuál es el problema? bueno, ¿y cuál es la verdad? Ese vacío solamente se suple con la verdad. Y no una verdad intelectual solamente, sino con una verdad que represente lo que es real, que represente lo que verdaderamente es Dios. Te doy un ejemplo. Si vos vas a una iglesia evangélica, te dicen, este es el evangelio. Si vos vas a otra iglesia evangélica, te dicen, esto otro es el evangelio. Si vos vas a una tercera iglesia evangélica, te dicen, esto otro es el evangelio. Vos juntás a varios evangélicos acá en una mesa. Si yo les diera una evaluación y digo, respóndanme honestamente lo que creen respecto a todos estos puntos, todos te van a dar opiniones distintas. No en todo. Bueno, no en todo. Dios existe. Sí, Dios existe. Pero esas cuestiones generales no hacen al evangelio. Es una partecita muy pequeña del evangelio. Por eso es que yo creo. Yo ahí sí creo que hay lo que C.S. Lewis llama un mero cristianismo. Yo creo que hay un ¿Cuál es el mero de compendio. Bueno, mira, fíjate. Un compendio de cuatro, no sé, no las puedo Está enumerar bien. ahora, ¿no? Pero de Es cosas que, que son elementales que todos los cristianos a lo largo de todos los tiempos hemos compartido. bueno, pero no. Independientemente de la expresión de esa fe. Está bien. Pero no necesariamente el hecho de compartir con un grupo de personas ciertas ideas, eso lo vuelve mero cristianismo. Porque por dar un ejemplo, vos compartís un montón de cosas con los testigos de Jehová. Sí, también comparto un montón de cosas con los ¿Son, musulmanes. ¿Son cristianos? Hasta comparto valores con gente atea. ¿Son cristianos? ¿No? Entonces, vos te das cuenta Pero como ese mero cristianismo, ¿qué es lo que encapsula? ¿Qué contenido encapsula el mero cristianismo? ¿Quién me puede presentar un listado objetivo de cosas que necesariamente tengo que creer para ser considerado cristiano? es que para vos es un compendio de cosas que hay que creer. Pero es que para Jesús es eso. Pero no es. Yo por ahí estoy equivocado, pero para mí a vos lo que te termina siendo fundamentalmente cristiano. Y por ahí, de vuelta, yo me siento David contra Goliat. Literalmente soy David en este momento, o sea, no tengo ni argumentos ni herramientas, Yo no pero. soy algo O sea, ¿viste cuando vos hablaste con el padre Javier Arrabás Sí, y que sí, hablas sí. 7 idiomas, Sí, sí, 4 sí. doctorados? Bueno, yo me siento así Sí, ahora. no, no, pero O sea, yo siéndote muy honesto, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, sí. que murió en una cruz, que resucitó el tercer día
y que algo pasó ahí que cuando yo acepto eso me justifica delante de Dios. Bien. ¿Qué es lo que pasó ahí? Algunos dirán que es... no me sale la palabra, ¿no? Pero algunos tienen diferentes interpretaciones y ahí es donde digo, bueno, puede ir variando. Pero yo creo que esa es la base y la segunda base es que de alguna manera Él sigue estando entre nosotros a través del Espíritu Santo y es como si fuese un papá que te va ayudando a dibujar, ¿viste? Te va enseñando a escribir. Yo creo que esa es como la base central. A ver. Una persona que cree eso, independientemente de si va a la iglesia católica, independientemente de si, no sé, va a una iglesia presbiteriana, ¿no es un hijo de Dios, en tu opinión? Bueno, ¿O cuánto más tenés que creer? O sea, digo, yo creo que eso es el core, eso es como lo fundamental. bueno, Para mí. ni siquiera para los evangélicos, en su totalidad, eso sería suficiente para ser hijo de Dios. Ni siquiera, o sea, el planteo ni siquiera me lo deberías plantear a mí como católico. Hasta dentro del mundo No, pero no te lo evangélico. planteo como católico. Estamos hablando de este supuesto medio cristianismo. Claro, es que Que ahí es donde excede está a el los tema. católicos, Bueno, excede a los protestantes. si es Luis, lo que te decía también era que el mero cristianismo incluye la Trinidad, Ujú. la encarnación. Ahora, cuando hablamos de la encarnación, ¿de qué estamos hablando? La naturaleza de Cristo, la naturaleza de la segunda persona de la Trinidad encarnándose en la persona humana o asimilando la naturaleza humana y que se manifiesta en el útero de María. Ok. Ok, ¿qué es la encarnación para los diferentes grupos cristianos evangélicos? Te van a decir cosas distintas. ¿Qué es la Trinidad? Te van a decir cosas distintas. ¿El bautismo es necesario o no para salvación? Te van a decir cosas distintas. ¿Cuándo es que se tiene que aplicar el bautismo? Te van a decir cosas distintas. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Te van a decir cosas distintas. ¿La manifestación del Espíritu Santo es con lengua y con dones? Te van a decir cosas distintas. ¿Cuál es el evangelio en sí? Porque, en definitiva, yo entiendo esto del mero cristianismo. Lo entiendo. Pero la pregunta no es el mero cristianismo. La pregunta es qué autoridad puede decirnos objetivamente cuál es ese listado de creencias que necesariamente una persona debe abrazar para ser considerado cristiano. Vos vas a tener tu listado de creencias. El otro va a tener su listado de creencias. El otro va a tener su listado de creencias. Pero ¿quién nos dice cuál es el listado de creencias? Entonces, eso del mero cristianismo, o sea, sin pensarlo, sin meditarlo, bueno, lo tomo. Pero en definitiva, cuando escarbás un poquito, vos decís, ¿qué es el mero cristianismo? Entonces, desde tu propia óptica... Mira, te doy un ejemplo. ¿El bautismo es para salvación? Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. ¿Es necesario el bautismo para borrar, eliminar el pecado original que es transmitido por nuestros padres? Algunos te van a decir que sí, otros te van a decir que no. Ahí viene la pregunta. Si es que sí, supongamos que sí, el tema del pecado original, van a haber evangélicos que lo van a negar y van a haber evangélicos que lo van a creer. Y eso es fundamental, porque dependiendo de lo que sea el pecado original, es cómo uno va a corresponder con esa realidad. Entiendo. Ahora, eso lo puedes extrapolar a cualquier otra cosa. Suponete lo siguiente. ¿Vos tenés hijos? Tengo 2 gatos. Ok, no. Entonces, el día que vos tengas hijos, como el día que yo tenga hijos, para mí va a ser de vital importancia el tema del bautismo. ¿Por qué? ¿Tengo que esperar a que crezca y tome su decisión o lo tengo que bautizar de bebé? ¿Y por qué es tan importante? Porque el bautismo está íntimamente vinculado con el pecado original. ¿Qué pasaría si yo no bautizo a mi hijo y antes que se bautice muere? ¿Qué pasaría? Bíblicamente no podés dar una respuesta. Tenés la esperanza de que se va con Cristo, pero justifícamelo con la Biblia eso. No podés. Entonces ves cómo hay ciertas cosas que uno no las medita y son de vital importancia, porque estamos hablando de la salvación de seres humanos. Entonces vos llegaste a la conclusión que la autoridad que define esa lista es necesariamente la Iglesia Católica Romana. Tiene que ser la Iglesia, porque en la Biblia era la Iglesia. La Iglesia era la que decía qué era lo que los cristianos tenían que creer. Entonces mi pregunta se cae de maduro. O sea, si ese es el listado y lo define la Iglesia Católica y yo voy a una iglesia que tiene un listado ligeramente diferente o muy diferente o que comparte 2 de 6 elementos, 10, los que sean, entonces me voy al infierno. No. El catolicismo va a decir, el evangélico puede ser salvo, más vale que puede ser salvo. Pero ¿cómo si no me bautizo, por ejemplo? Bueno, pero una cosa es, o sea, Dios es justo para juzgarte.
Dios es justo. Y Dios no te va a juzgar en base a lo que vos no conocés. Porque Dios lo que juzga es cómo vos procedés respecto a la verdad que conocés. Si vos hay cosas que no conocés, Dios no te puede juzgar por no hacerlas. Te doy un ejemplo. ¿Vos creés que todos los indios que vivían en América antes de que los europeos llegasen se van todos al infierno por no conocer quién era Jesús? No, yo quiero creer que no. Bueno, ahí, entonces, yo quiero creer que no. Ahí donde está nuestra esperanza. Lo mismo que con el bautismo. Yo quiero creer que no. ¿Por qué? Porque creo en un Dios amoroso, misericordioso y demás, pero no es que hay una razón objetiva para justificar dicha creencia. Ahora, Pero tu razón objetiva es la autoridad de la iglesia. claro, como lo fue históricamente. Pero por eso, o sea, tu razón objetiva es que es una opinión de otras personas, pero que son personas que para vos tienen autoridad. Claro, a ver, no necesariamente podríamos decir que es una opinión, sino que es la expresión de la autoridad que Cristo ha dejado en la tierra para esta misión, para esta tarea. A ver, lo explico rápidamente de esta manera. Cristo, ¿para qué fundó una iglesia? ¿Para qué fundó una iglesia? Podríamos decir para predicar el evangelio, para hacer luz en medio de las naciones, para ser ese faro en medio de la oscuridad que te guía a Cristo. La iglesia necesariamente tiene una misión hasta que Cristo venga. Es indicar el camino. Cristo es el camino, pero la iglesia te indica el camino. Porque sin iglesia no puede haber una guía hacia ese camino. La iglesia está puesta para evangelizar, para compartir la verdad, hacer discípulos, etc. Entonces la iglesia tiene como misión indicar el camino. Es la iglesia la encargada, dada esa autoridad que ha recibido por causa de su misión, de indicarte cuál es el camino. Entonces no es una opinión como la que podemos llegar a tener nosotros en una diferencia tomándonos un café. Hay una autoridad mística dada por el mismo Jesucristo a las jerarquías de la iglesia para poder conducir el camino espiritual de la gente. Porque si fuera todo una mera opinión subjetiva, ¿cómo llegamos a la verdad? Necesariamente por fe tenemos que creer que hay una autoridad guiada hasta el día de hoy. Yo lo entiendo lo que vos estás diciendo y hasta me pongo a pensar en los credos evangélicos y que hay un montón de cosas que también se creen porque, nada, este es el credo de la unión, este es el credo de la coalición, de lo que sea, ¿no? Y entonces también se apela a una autoridad de alguna manera. Pero yo entiendo que tu autoridad... La forma de apelar a esa autoridad necesariamente tiene que ser presuponiendo que la autoridad no se puede equivocar. Exactamente, entiendo. Y esa va mi otra pregunta. O sea, ¿la autoridad de la iglesia es infalible entonces? Tiene que ser necesariamente infalible. ¿Y no hay macanas en la historia de la Sí, iglesia? obvio, hay, pero hacer para hacer pero, chocolate. pero hasta como Pero doctrinales, infalible... ¿no hay? No, ¿No ha habido? infalibles no quiere decir impecable. Por dar un ejemplo, Pedro era infalible en cuanto a transmitir doctrina, el apóstol Pedro, pero no era impecable. Pablo lo acusa a Pedro en Gálatas de haber actuado hipócritamente. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el comportamiento de ciertas autoridades en la historia de la iglesia, y comportamiento reprochable, de alguna manera no contrarresta la idea de la autoridad, o la idea, si bien digo, de Es que Santi, una yo autoridad eso que lo no se entiendo equivoca. porque yo todo lo traslado rápidamente al mundo evangélico, ¿entendés? El pastor se equivocó, pecó, cometió adulterio. Bueno, eso no es que esté mal el pastorado, que esté mal la iglesia. Se Totalmente. equivocó el hombre. El sistema no está mal. Lo que está mal es el comportamiento de ciertos individuos. Yo lo entiendo. Ahora, esta es mi interpretación histórica y de vuelta soy casi un neófito en estos temas. Yo también, olvídate. Pero lo que yo siento es que una sucesión. Sí. Vos decías que la iglesia católica tenía como objetivo apuntar a la verdad, ¿no? Sí. De alguna manera. Es por acá. La iglesia evangélica también tiene esa intención. Claro, yo siento que... Vos cuando vas a tu iglesia el domingo a escuchar el predicador, no te dice, che, muchachos, miren que esto puede ser el camino. No te dice, este es el camino que tienen que tomar. Claro, claro. Entonces se adjudica implícitamente la Sí, infalibilidad. por eso digo que yo veo es como un camino equivalente entre lo que vos decís y lo que... Es que necesariamente es parte de la esencia de lo que es la iglesia. Yo lo que percibo es esto. Una serie de continuos es por acá, medio errados de que no están por acá, ¿no? Estas macanas que decimos, estas decisiones que se fueron tomando mal, empieza a surgir un movimiento protestante, reaccionario, que se termina encarnando Lutero porque viene de siglos antes, con otros representantes en diferentes lugares, que Lutero termina encarnando, y a lo que voy es, esa explosión y esa expresión
termina de alguna manera también pegando a la Iglesia Católica Obvio. en el sentido de, che, al final quizás no era tan Vamos por al acá, presente, vamos al ¿entendés? presente. Bueno, pero pará. Una cosa es, ¿qué querés decir con vamos por acá? ¿En términos doctrinales o en términos de formas, de comportamientos que pueden llegar a ser reprochables? Por dar un ejemplo, lo que en el tiempo de la Reforma se critica, Las bulas. no solamente el tema de las bulas, se critica y que la Iglesia Católica se hace cargo de dicha crítica es respecto a un cierto comportamiento que en una parte específica del mundo tenía el clero. Entonces surge una contrarreforma que busca dar respuesta a esta exigencia que es aceptable por parte del pueblo. Hay una contrarreforma en cuanto al comportamiento. Sí, Había sí, un sí, sí. comportamiento en una parte del mundo, de cierta parte del clero, que era reprochable. Y la contrarreforma lo que sale a decir es, entre otras cosas, bueno, tenemos que cambiar este comportamiento porque evidentemente es incorrecto. Es como el día de hoy, mira, te doy un ejemplo, el día de hoy, el caso de las violaciones. Hay que tomar medidas. Eso es reprochable. Los abusos, digamos, de Los curas. abusos dentro de la Iglesia Ok, Católica. ok. Eso es innegable. Sí creo que los números están inflados. Creo que hay buenas razones, Ok. pero independientemente de eso, haya sido uno o dos, no importa. Hay un comportamiento por ciertos individuos que es terriblemente reprochable y hay que tomar medidas. Ahora, ¿eso invalida la idea de la institución católica es la verdadera? No, porque son dos discusiones completamente distintas. Lo mismo en el siglo XVI, lo mismo en el tema de las cruzadas, lo mismo. Siempre, o sea, tenemos que poner en orden qué es lo que criticamos. No, me queda súper claro. Me queda inclusive también claro como en el sentido de que vos no ves solamente como a la autoridad de la iglesia como o a su tradición y a sus enseñanzas doctrinarias como un complemento bíblico en el sentido de cuando la Biblia no explica ciertas cosas como esto de los indios o qué pasa con un bebé cuando muere sin tener conciencia, no la ves solamente como eso, sino hasta como la que termina teniendo la llave de cómo se interpreta esta misma Biblia, ¿no? Me queda clarísimo